Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 3, titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 9, en el cual leemos lo siguiente. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Qué difícil es creer cuando todo alrededor parece derrumbarse y caerse a pedazos, ¿no es cierto? En las primeras 2 lecciones de este trimestre hemos repasado la manera en que Dios ha tratado con su pueblo en los momentos de crisis. Y hemos visto cuán importante es tomar las decisiones correctas para que el Señor actúe en nuestras vidas en los momentos de mayor dificultad. Esta semana veremos el ejemplo de un rey que, viéndose atrapado por la crisis, tomó la decisión equivocada. Y aprenderemos que para permanecer hay que creer. Beethoven, no el compositor, sino el travieso y terrible perro del vecino que había escapado de su patio, estaba ahí, sentado al lado del estanque frente a la casa de Connie y Roy, quienes regresaban en su auto muy contentos de la iglesia en un sábado al mediodía. A Connie le hubiera resultado muy gracioso ver a Beethoven ahí, de no ser porque en su boca y en medio de sus colmillos yacía el cuerpo inerte de Daisy, una de las gallinas que mantenía en su corral. Connie pudo rescatarla, pero era ya muy tarde, y ahora era Connie quien estaba ahí sentada con su gallina ponedora ya sin vida. Estando ahí, algo pasó desapercibido para ella. Uno de sus patos, alto y blanco, la vio fijamente con Daisy en sus manos, suponiendo que ella la había matado. A partir de ese día, y cada vez que el pato veía a Connie, la atacaba ferozmente con su pico, pues para él, ella era una enemiga. Qué fácil resulta en ocasiones equivocarse de enemigos, ¿no es cierto? A diferencia de Connie y su pato, donde lo que obviamente se dio fue una simple y equivocada percepción por parte de la mascota, los seres humanos generalmente colocamos las etiquetas de amigo y enemigo, muchas veces no solamente por malas interpretaciones, sino también por la terquedad de no querer escuchar las palabras y consejos del verdadero amigo, y luego tomar decisiones totalmente equivocadas en relación a con quién asociarnos. Una de las formas por las cuales aprendemos las lecciones de la vida es a través del ejemplo. Pues bien, las lecciones de esta semana nos presentan uno muy claro, el del rey Acaz, quien, a diferencia de su abuelo Usías, quien se convirtió en un caudillo defensor contra los ataques por parte de Asiria, cedió ante las circunstancias de crisis en las que se vio envuelto cuando los reinos de Efraín y Aram marcharon contra Judá. Aprendamos esta lección, porque hay que creer para permanecer. Las luchas entre los 2 reinos que surgieron tras la muerte de Salomón, es decir, Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, no eran nuevas a estas alturas cuando el rey Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, comenzaba a gobernar. Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam,
hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Pues bien, ahora había un ingrediente más: el reino de Siria. Con la ascensión al trono asirio de Tiglat-Pileser III, tanto Siria como Israel estuvieron sujetas a la invasión y a un pesado tributo. Este rey asirio, que en Babilonia era conocido como Pulu, y a quien en Primera de Reyes 15:19 se le menciona como Pul, desde principios de su reinado había exigido estos tributos por parte de Manahem, rey de Israel y antecesor de Peca, y de Rezín, rey de Damasco, capital de Siria. Posteriormente, Rezín y Peca organizaron una alianza para evitar el pago del tributo y además confabularon juntos para conquistar a Judá, destronar al rey Acaz y así contar con los recursos y mano de obra del reino del sur para resistir al rey asirio. Versículo 2 del capítulo 7 de Isaías. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Acaz se enteró de lo ocurrido. Vio que el ataque iba dirigido especialmente contra la dinastía de David y se aterrorizó frente a la perspectiva de ser expulsado del trono. Tal era la situación de crisis en la que se encontraba el rey de Judá. Su mundo se desmoronaba y debía buscar una solución. ¿Sabes cuál fue? Segunda de Reyes 16, del 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. Como apóstata que era, Acaz no confiaba en Dios, y le parecía que su reino pronto caería. Dio este paso a pesar del consejo del profeta Isaías, quien lo animó a confiar en Dios y no en el hombre. Despojó el templo de sus tesoros y entregó esa riqueza consagrada a un rey pagano. Concertó una alianza con un rey impío, separándose así del rey del cielo. Tiglat-Pileser pronto conquistó Damasco, y con la muerte de Rezín dio fin al reino de Siria para no levantarse de nuevo jamás. Samaria, la capital del reino del norte en aquella época, fue salvada, cuando Peca fue reemplazado por Oseas, quien voluntariamente pagó tributo como un rey títere. Qué importante es que, cuando el consejo de Dios llega en tiempos de crisis, nuestra vida sea una de obediencia a Él. Solo así podremos responder de la forma correcta y mantenernos en alianza con el Rey del cielo. Como creyentes en un Dios supremo, los cristianos estamos llamados a tener siempre presente que las situaciones y episodios de nuestras vidas en este mundo no se dan ni de forma circunstancial, ni mucho menos por coincidencia,
sino más bien por providencia divina. Segunda de Crónicas 28:5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Los ataques a los que fue sometido el rey Acaz en Judá por parte de Siria y del reino del norte, con Rezín y Peca a la cabeza respectivamente, también se dieron por providencia, porque fue Dios quien lo permitió con el fin de disciplinar al pueblo y hacerlo retornar por el buen camino. Y aunque Acaz era un rey impío, el Señor no deseaba que se extinguiera la dinastía de David. Por eso Isaías fue enviado al rey para anunciarle el propósito de Dios de preservar a Judá y derrotar a sus invasores. Isaías capítulo 7, verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Al igual que con Oseas, contemporáneo de Isaías, los nombres de sus hijos también llevaban nombres significativos. Es sorprendente cómo Dios no deja escapar un solo detalle. Le pide a Isaías que le acompañe su hijo, Sear-Jasub, que traducido literalmente significa un remanente volverá. Dios hizo que Isaías y sus hijos fueran señales para Acaz y el pueblo entero, manteniendo constantemente el mensaje del regreso del remanente. Isaías capítulo 7, versos 7 y 9. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El plan propuesto por Siria e Israel iba dirigido contra Dios y no podía tener éxito. La casa de David no debía caer, porque Dios tenía otros planes para ella. No permitiría que los hombres interfirieran en su propósito con Judá, ni que terminaran con la dinastía a través de la cual habría de venir nada más ni nada menos que el mismo Mesías. Resulta evidente que Acaz no creyó lo que Dios aseguraba, que Peca y Rezín, cual cabos de tizón que humeaban, no tendrían éxito. Estaba temeroso, y es que, tal como se nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucho menos será posible someterse a su sabia y misericordiosa conducción. Amigo y amiga, tener fe y creer son igualmente importantes y prescindibles para permanecer. Que un gobernante humano estuviera dispuesto a mostrarse tan generoso como para ofrecer hasta la mitad de su reino, no era algo que nunca se hubiera visto en tiempos bíblicos. Basta con recordar el ejemplo del rey Asuero en Esther capítulo 5 verso 6, cuando dijo a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. O el del rey Herodes,
cuando entrando la hija de Herodías para danzar en su presencia, le dijo a la muchacha en Marcos 6, 22 y 23, «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró, «Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino». Pues bien, el rey Acaz, luego de haber rechazado el llamado de fe de Isaías, fue testigo directo de una de las mayores invitaciones a la seguridad y confianza que se haya dado a un ser humano. En Isaías, capítulo 7, 10 y 11. Habló también Jehová a Acaz diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto». A través del profeta Isaías, Dios prácticamente estaba retando a Acaz a creer y ser bendecido, ofreciéndole lo básico para creer, una señal. Una señal que podía ser prácticamente un milagro, lo que quisiera, ya sea en el cielo o en la tierra. Pero, ¿de qué manera respondió Acaz? Isaías capítulo 7, verso 12. Y respondió Acaz, «No pediré y no tentaré a Jehová». Esto suena muy espiritual viniendo de Acaz. Casi parece decir lo mismo que Jesús en Mateo 4:7. «No tentarás al Señor tu Dios». Palabras muy similares, pero dos corazones muy alejados. Acaz se rehusó a pedir una señal, porque cuando Dios la cumpliera, él se vería obligado a creer. Su respuesta hasta cierto punto fue un tanto hipócrita, porque realmente ni quería creer, ni que nada le ayudara a creer. Nunca será tentar a Dios cuando se hace lo que Él dice. Y si el Señor nos invita a probarlo, deberíamos hacerlo. Amigo y amiga que me escuchas, tú y yo probablemente habremos utilizado a menudo algunas excusas, tales como no querer molestar a Dios para evitar comunicarnos con Él. Tal vez hemos rechazado el ofrecimiento y gratuitos regalos de Dios por razones tontas y extrañas. No permitamos que nada nos impida seguir escuchando y obedeciendo a nuestro Rey Supremo. Isaías capítulo 7, verso 13. Dijo entonces Isaías, «Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?» Los gobernantes de Judá trataban a las personas pobremente, pero ellos trataban al Señor aún peor. Isaías le dejó muy en claro a la casa de David, a Acaz y ahora a nosotros también, que cuando rechazamos el ofrecimiento divino, rechazamos que Jehová sea nuestro Dios. La paciencia y la voluntad de nuestro Señor para darnos la salvación a todos es abundante, pero están limitadas por nuestras propias decisiones. Aceptemos el ofrecimiento de nuestro Dios y probémosle. A partir de que Acaz, rey de Judá, no quiso poner al Señor a prueba pidiendo una señal, reveló su terquedad y rebelión contra Dios. El Señor había ofrecido ayudarlo y guiarlo, pero prefirió confiar en Asiria en vez de confiar en Dios. Aún así, el gobernante del reino del norte, la casa de David,
había de recibir una señal de parte del Señor, aunque no lo quisiera. Pero la señal había de ser determinada por Dios mismo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El vocablo hebreo para virgen acá es alma, cuyo significado es el de una mujer joven, capaz de tener hijos. Es decir, indica madurez física, pero no hay absoluta evidencia de que implique virginidad. El vocablo hebreo que se emplea específicamente para designar a una virgen en el Antiguo Testamento es betula. Isaías emplea la palabra betula 5 veces en su libro. Si hubiera deseado que se entendiera que la virgen del capítulo 7, verso 14 era una betula, en el sentido estricto del término, lógicamente debería haber empleado esa palabra aquí, pero no lo hizo, y en cambio usó alma. Muy interesante entonces que al citar este pasaje, Mateo, en el capítulo 1, verso 23, emplea en el Nuevo Testamento la palabra partenos, que se corresponde con betula y claramente indica virginidad, cuando dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta no es solo una de las profecías más famosas concernientes al nacimiento de Jesús, sino también nos ilustra un principio de la profecía, que ésta puede tener tanto un cumplimiento próximo como también uno lejano. El cumplimiento próximo de esta profecía se centraba en Acaz, Jerusalén y el ataque de Israel y Siria. De forma simple, Dios le da a Acaz una señal de que dentro de unos pocos años, tanto Israel como Siria serían aplastados. Esta era una señal de liberación para Acaz. Pero a la vez, el lejano o último cumplimiento de esta profecía iría mucho más allá del rey Acaz, para anunciar el nacimiento virginal de Jesucristo, el Mesías. Hoy en día, si bien nuestras crisis no nos llegan como ejércitos invasores, sí se nos presentan en forma de enfermedades, opresión, pandemias, injusticias, dolor y muerte. Qué importante es aferrarnos al consuelo que nos regala la realidad de la venida de Cristo a la humanidad en medio de un mundo frío y muy necesitado. Lo hizo en aquel humilde pesebre y lo hará por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de señores. Existe una declaración muy significativa por parte del profeta Isaías, cuyo significado es aclarado por el hecho de que aparece en la misma secuencia profética con la señal prometida del capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 8, verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Los nombres Isaías, que significa Jehová salvará, Sear Jasub, que quiere decir un remanente volverá, y Maher Salal Asbaz, que significa
el despojo se apresura, la presa se precipita, hablaban con elocuencia de acontecimientos futuros relacionados con las inminentes y repetidas invasiones asirias de Judá. Isaías y sus hijos eran señales designadas por Dios para obtener, de ser posible, la cooperación del rey Acaz y Judá durante los años de crisis que acompañarían al colapso y cautiverio del reino del norte, o sea, de Israel. Pues la señal de Isaías 7:14 también estaba ligada a un nombre por demás especial y significativo: Emanuel. La transliteración griega del hebreo quiere decir con nosotros Dios. Y dado que en este idioma muchos nombres carecían de verbos, se hace necesario proveer el verbo estar, para que de esta forma la traducción de Emanuel sea más completa. Dios está con nosotros. Sí, Dios nos acompaña para librarnos de nuestros enemigos. En su cumplimiento más cercano de esta profecía, la señal de Emanuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir. Porque en tanto que otras naciones serían derrotadas, Judá habría de ser sostenida. Y si bien Israel perecería, Judá sobreviviría. Ya en su último y más completo cumplimiento, va más allá del rey Acaz, anunciando el nacimiento de Jesús, Emanuel. Y sabemos que este pasaje habla de Jesús porque dice que será conocido como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto fue cierto en Jesús como un hecho, no solamente como un título. Emanuel habla tanto de la deidad de Jesús como también de su identificación y cercanía con el hombre. Así como en el caso de Esteban, cuyo discurso comenzó con una referencia al Dios de la gloria y concluyó describiendo una visión de gloria divina que brillaba en su mente y en la cual veía a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Así también, cuando tú y yo estamos atravesando situaciones de crisis en nuestras vidas, Cristo se coloca en pie inmediatamente para estar con sus hijos amados, y por medio de Él podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Con nosotros, Dios. Muy bien. Sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Dios te reta a confiar en Él. Cuando los eventos del capítulo 7 de Isaías se desarrollaron, la nación de Judá había enfrentado una terrible calamidad y se encontraba devastada. Acaz fue retado a confiar en Dios cuando las cosas estaban mal y parecía que pronto todo estaría perdido. No solamente el rey estaba estremecido e inestable en su corazón, sino también su pueblo. Sí, su pueblo, no el pueblo del Señor, ya que había dejado de serlo al reaccionar con temor en lugar de poner su confianza en Dios. Cuando tú y yo colocamos nuestra confianza en Él, entonces tendremos la paz y la seguridad de Dios en medio de todo conflicto. Número 2. ¿Fuego? No, solo 2 cabos de tizón que humean. Dios le dijo a Acaz por medio de Isaías: guarda y repósate. ¿Por qué era tan difícil para Acaz hacer esto?
porque él no veía la situación de la forma en la que Dios lo hacía. El rey Acaz veía a Israel y Siria y veía una terrible amenaza. Dios, en cambio, veía 2 cabos de tizón que humeaban. Para el Señor eran todo humo y nada de fuego. Resín y Peca, gobernantes de Siria e Israel respectivamente, pueden estar simbolizando para nosotros hoy en día todo aquello que nos agobia, que nos aterroriza, que nos invade y que nos hace tambalear en nuestra confianza para con Dios. Pero recuerda que, para calmar el exceso de terror, el Señor declara que lo que nos imaginamos que es un ardiente y perpetuo incendio, no es sino una ligera humareda de breve duración. Y que al final, nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y número 3. Nuestra señal es Emmanuel, Dios con nosotros. En los días del rey Acaz, la señal del niño constituyó una indicación de que el todo soberano Dios tenía la situación de Judá completamente en sus manos y reprendió al rey por su falta de confianza en él. Hoy, año 2021, la señal para ti y para mí sigue siendo Emmanuel. Sí, porque Jesús fue Dios con nosotros en su encarnación, en su muerte, en su resurrección. Dios con nosotros por la influencia de su Santo Espíritu. Dios con nosotros en la predicación de su palabra. Dios con nosotros en la oración pública y privada. Y Dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida que un día comenzamos, hoy continuamos y más adelante terminaremos en su nombre. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que es el propósito especial de Satanás inducir a los hombres a pecar y dejarlos luego, sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir en busca de perdón. Mas Dios los invita así: echen mano esos enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. En Cristo han sido tomadas todas las medidas y se ofrece todo aliento. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.